Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a este sexto encuentro del curso de Cuidados Domiciliarios Integrados 2023. Y en el día de hoy vamos a hablar de la situación de fin de vida en pacientes de medicina domiciliaria. Como todos ustedes saben, transitar una situación de fin de vida puede ser no solamente angustiante para el paciente y para la familia, sino también para el profesional que tiene que afrontar las dificultades que se desprenden de este proceso y justamente explorar esas dificultades, conocer los miedos que experimenta el paciente y su familia, informar a ese entorno sobre cómo será el proceso y cómo se irá desarrollando. También por nuestra parte evaluar capacidades ejecutivas de ese cuidado para que justamente se puedan lograr los objetivos. También conocer los recursos con los que contamos para el control de los síntomas. Son todas estrategias que hacen que se reduzca el riesgo de fracaso y que justamente refuerzan la posibilidad de poder acompañar, sostener al paciente hasta el último momento de su vida. Así que, siendo un tema tan importante, convocamos en esta oportunidad a la doctora Valeria Colombo, que como todos saben, hasta el año pasado fue coordinadora médica de nuestra sección y que ya hace bastante tiempo que pertenece al equipo, a la sección de cuidados paliativos de nuestro hospital, y a la licenciada Pizzalis, que además de ser una licenciada experta en varias áreas, digamos, se desarrolla especialmente en los cuidados paliativos y ha sido siempre nuestro gran referente de enfermería domiciliaria para este tema. Así que sé que nos van a enriquecer con sus exposiciones, así que no las demoro más y le doy la palabra a Valeria, que empieza con la presentación. Tenés para compartir la pantalla, yo ya te habilité, así que cuando quieras podés compartir. Bien. Esperen. Me cuesta un poco esto, así que por eso les mandé. A ver. Mira. Ahí. Ahí no sé si se ve. Me parece que no se ve en modo presentación, ¿no? Poné la copita, la parte. Fíjate abajo de todo que tenés la copita, como una copita. Ahí haces clic y te aparece el modo presentación. Sí, pero no la veo. Poné arriba, ver, en la pestaña verde arriba, abrí la pestaña verde de arriba y poné presentar. Más hacia el lado donde dice archivo, editar, ver, abajo del título. Sí. Ahí. Presentación, Ahí. Ahí está. Bueno, tengo dificultades siempre con esto, voy aprendiendo. Bueno, bien, muchas gracias por la invitación. Y bueno, la idea es abordar el tema, sabemos que es bastante complejo, para tratar de trabajar interdisciplinariamente y facilitar un poco el manejo. Bien, cuando queremos dar una definición es bastante complejo, ¿sí? Sí, lo importante es que podamos pensar en esta opción diagnóstica, ¿sí?, ante los pacientes. Es un periodo de tiempo que es insidioso generalmente y que su finalización es el fallecimiento. Y esa duración de este proceso, cuando nosotros lo pensamos, es de varias horas, días o semanas, pero tiene una media entre 7 a 10 días. ¿Sí? Máximo, muy máximo, son 3 semanas, que no suele llegar a tanto tiempo. Y es una situación que cuando la tenemos en cuenta la identificamos, y tanto el equipo médico como muchas veces las familias, ¿sí? Cuando las familias ven que ese paciente ya viene con numerosas intercurrencias y que de eso va saliendo con mayor fragilidad. Y muchas veces cuando hay estado de conciencia que lo permita, también el paciente se va dando cuenta cuando no tiene una buena evolución de sus cuadros clínicos, de sus intercurrencias. Medicina domiciliaria tiene pacientes frágiles, por definición, porque bueno, si ya un paciente tenemos que atenderlo en domicilio,
Esto implica ya un contexto de fragilidad, generalmente es una población añosa, ¿sí? Pluripatológica, y es importante que pensemos en estos pacientes crónicos complejos avanzados, cuando hay alguna intercurrencia, algún deterioro rápido clínico, ¿sí? O funcional, pensar que esta intercurrencia puede tener una causa corregible, ¿sí? Como un primer diagnóstico, pero que también puede suceder que esta sea un evento final, ¿sí? Y otra situación que también puede ocurrir es una intercurrencia aguda, donde haya una limitación al esfuerzo terapéutico ya preestablecida por la familia. Para ser más claros, digamos, en lo práctico, un paciente demente, severo, que tiene varios antecedentes de internaciones por neumonías aspirativas y que la familia dice, bueno, no lo vamos a seguir internando. Sabemos que esto se puede repetir, pero queremos manejarlo en casa. Eso sería una intercurrencia que tiene una limitación, que la familia dice, bueno, no queremos volver al hospital, queremos que aunque esto evolucione mal, manejarlo en casa, ¿sí? Y otra, el deterioro clínico, que puede tener una justificación, una intercurrencia que se pueda corregir, ¿sí? Una vez que diagnosticamos. Y, por ejemplo, un paciente con deterioro del sensorio, que por deshidratación está más dormido con negativismo. Yo puedo hacer una prueba terapéutica de rehidratación, siempre estipulando un tiempo, ¿sí? Donde voy a reevaluar ese paciente. Pero si esa prueba es negativa y este paciente en 48, 72 horas, no revierte, tengo que pensar en que esté en una situación de fin de vida, en una situación final, ¿sí? Bien, ¿cuáles son las pautas probables de una situación de fin de vida clínicamente? ¿Sí? Lo que hablábamos recién, un deterioro neurológico persistente, somnolencia, mayor ensimismamiento, esto lleve al negativismo en la ingesta, a la pérdida afectiva de la vía oral, síndromes febriles, síndromes confusionales, neumonías, que generalmente son broncoaspiraciones, o puede haber una neumonía, una neumopatía aguda que tenga mal manejo de secreciones, ¿sí? O la oligoanuria, donde siempre tenemos que descartar que no haya un globo vesical, ¿sí? O que no haya una impactación fecal que también genere, digamos, retención. Bien, en estos pacientes en fin de vida, muchas veces se dice, bueno, no hay nada para hacer. La verdad es que siempre hay cosas para hacer, lo que cambia son los objetivos terapéuticos. Nosotros acá no vamos a plantear, digamos, la curación de este paciente, sino que vamos a plantear el manejo sintomático y el confort de este paciente. Y el confort es la percepción subjetiva de bienestar, ¿sí? Que puede ser percibida por el paciente o que nosotros podemos reconocer signos donde vemos si ese paciente por su actitud corporal está confortable o no, ¿sí? Y lo que tenemos que tratar de evitar, de prevenir, son las crisis, ¿sí? Evitar el descontrol, que es lo que desborda generalmente también a la familia, ¿sí? El ver al paciente disconfortable y no saber y no poder hacer nada. Entonces, para estos objetivos, lo que necesitamos es siempre pensar en cuál es la enfermedad de base activa de este paciente y cuál es la evolución natural de esa enfermedad. Con eso nosotros vamos a poder plantearnos mentalmente escenarios posibles de complicaciones y poder adelantarnos a esa situación, también comunicándole a la familia qué es lo que puede pasar, ¿sí? Entonces, la familia sin tanta incertidumbre, si bien la situación es compleja, pueden reconocer cuándo tienen que volver a contactarnos, cuándo tienen que dar un rescate, cómo se tienen que manejar con la medicación y con el paciente. Bueno, es clave en estos casos la anticipación, ¿sí? Lo que decíamos recién, o sea, ser proactivos, no ir atrás del problema o la necesidad, sino adelantarme, saber la evolución natural de la enfermedad, comunicarle al entorno qué es lo que puede pasar, ¿sí? Cómo lo vamos a manejar, siempre haciendo énfasis en la fragilidad del paciente
y que puede evolucionar bien o mal, ¿sí? Pero que siempre lo que vamos a hacer es atender esos síntomas para que en esa evolución tórpida el paciente esté confortable y esto lleve al menor sufrimiento posible, ¿sí? La planificación, que esto tiene que ver con la adecuación terapéutica, cuando nosotros tomamos un paciente en seguimiento, ¿sí? Lo conocemos, lo evaluamos además del listado de sus patologías previas y sus antecedentes, evaluamos un poco su situación actual, dentro de lo clínico, lo funcional, lo nutricional, y también eso nos da una idea del pronóstico de este paciente y cómo va a evolucionar. Todo eso hay que trabajarlo con la familia. En las enfermedades crónicas no oncológicas son generalmente evoluciones largas de, por ejemplo, yo digo las demencias porque es lo más frecuente, ¿sí? U otras enfermedades neurológicas que generan alta dependencia funcional, donde voy a tener que planificar y organizar un entorno. Ese paciente va a requerir asistencia, va a requerir acompañamiento, supervisión, y esto es lo que yo tengo que ir trabajando con la familia para poder estar a la altura de las circunstancias, no solo en el evento final, sino en todo el recorrido que tiene este paciente. Y en esto también nos ayuda cuando nosotros detectamos cuestiones sociales en ese domicilio, en ese entorno, en ese funcionamiento familiar, pedir la intervención del equipo de sociosanitario para que nos ayuden, ¿sí?, a optimizar esos recursos que tenemos y poder empoderar lo que hay y tratar de planificar y organizar lo que tengamos que agregar, ¿sí? Disponibilidad. Es una situación donde la demanda es mayor, esto es una realidad, pero también hay que pensar que es un corto plazo, ¿sí? Un paciente diagnosticado en fin de vida no tiene más de 2, máximo 3 semanas, ¿sí?, de sobrevida, digamos, y de manejo. Con lo cual la disponibilidad para esa familia es importante porque baja también la angustia y la sensación de no poder manejar la situación, de no sentirse solos. Pero también es importante la disponibilidad del médico a cargo para el equipo, ¿sí?, para el equipo de salud. Para ese enfermero que va al domicilio y se encuentra con alguna situación de no control y necesita contactarse con el médico a cargo, ¿sí? Para que cuando nosotros estamos fuera de nuestro horario de disponibilidad, los médicos a cargo, se pueda continuar esa atención desde la guardia pasiva de domiciliaria. Para eso necesitamos estar informados de ese paciente. Entonces, entender que es una situación muy particular, que dura poco tiempo, que requiere más atención, mayor disponibilidad, de estar más atentos, y que si lo hacemos entre todos, porque nosotros, por ejemplo, los médicos no visitamos los pacientes todos los días, pero los enfermeros sí. Entonces, enfermería son los ojos de lo que yo no estoy viendo, pero yo voy a tener que monitorear ese tratamiento o ese plan que armé. No es que yo le voy a dejar un plan armado y voy a ver la semana que viene cómo anduvo. Me voy a tener que comunicar con esta familia a las 24 horas, ver cómo están, aunque sea un mensaje o una llamada, estar disponible. Eso es muy importante para que no fracase, para que la familia no se desborde, claudique, ¿sí?, y no podamos seguir con el seguimiento. Bien. El rol del médico clínico, sí, es fundamental, porque es el que ya conoce la familia, ya conoce al paciente, y es el que puede diagnosticar y detectar en forma temprana esta situación. Y como conoce ya ese entorno y es a quien, digamos, tiene el vínculo, es el que puede evaluar mejor los recursos y las necesidades que tenemos en esa familia o en ese entorno, ¿sí? Si tiene cuidadores que sean entrenables, si necesita conseguir personal, si necesitan organizarse diferente, si hay niños en el domicilio y ellos tienen un plan B para que esos niños no estén en la situación final. Son todas cosas que si uno hace anticipadamente, se pueden organizar en muchos casos. Elaborar el plan de cuidados inicial, ¿sí?, en la adecuación, poder
trabajar con esa familia la preferencia del manejo, si es en domicilio o es en hospital. Cuando pensamos en domicilio hay que un poco, digamos, trabajar sobre esa situación, que si bien el deseo del manejo en domicilio está, para eso vamos a necesitar cumplir con determinadas pautas, ¿sí? Y la familia va a tener un rol activo en ese seguimiento. El monitoreo y la reevaluación, y lo que habíamos dicho antes, asegurar la asistencia de ese paciente, justamente trasladando a los horarios no laborales del médico a cargo a la guardia pasiva para ese seguimiento. Bien. El rol del equipo de medicina paliativa, ¿sí? La atención, la asistencia paliativa en realidad es una competencia de todos los médicos, y medicina paliativa tiene un rol de interconsultor, ¿sí? Por lo menos en el formato nuestro del hospital. Paliativos tiene diferentes niveles de intervención, ¿sí? No siempre son presenciales estos niveles, y estos criterios que yo dejé anotados acá, que son de interconsulta y que están consensuados y figuran en la normativa para el seguimiento de los pacientes paliativos, son para las visitas presenciales, ¿sí? Hay 4 niveles de intervención en paliativos. El primer nivel tiene que ver con el asesoramiento al médico a cargo, ¿sí? Pero que no se contactan con el paciente. El 2 puede ser que tengamos una visita presencial, pero que no haya una situación para hacer un seguimiento activo. En el 3 la intervención es mayor, puede ser que tengamos visitas más esporádicas, ¿sí? Y que nos mantengamos en contacto con la familia y con el médico a cargo. Y en el nivel 4 es cuando son pacientes que hacemos seguimiento conjunto con el médico clínico que está a cargo. Estos criterios de interconsulta tienen que ver con síntomas de difícil control o refractarios, ¿sí? Refractarios son cuando hicimos todo el tratamiento optimizado para un síntoma, sea dolor de disnea, son los más frecuentes, y no hay respuesta, ¿sí? El síntoma refractario es indicación de sedación paliativa. El síntoma de difícil control a veces tiene que ver con manejo de mayor complejidad de medicación para síntomas que con primeras líneas de tratamiento no funcionan. Situaciones urgentes de pacientes terminales oncológicos, situaciones de últimos días de difícil control. Los pacientes oncológicos suelen ser de seguimiento por paliativos, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienen síntomas de mayor complejidad, porque son situaciones muy disruptivas en la vida de un paciente generalmente joven, hasta el momento sano, y que tiene un diagnóstico de una enfermedad que amenaza la vida, y eso requiere de un tratamiento y un seguimiento integral con un trabajo mucho más complejo, y entonces ahí sí medicina paliativa hace los seguimientos. Y la presencia de angustia existencial o sufrimiento espiritual, ¿sí? También es un criterio de sedación paliativa, y también requiere, digamos, si esto no lo estamos pudiendo trabajar con el paciente, requiere sí o sí la intervención de paliativos. Y la aplicación de sedación paliativa de difícil manejo. Bueno, en estas situaciones son muchos los circuitos que participan, por eso es importante que estemos comunicados. Y yo acá lo que anoté son los circuitos que van a participar en casi todos los casos. Uno es la farmacia para el pedido del kit. El kit de manejo de síntomas se puede pedir con las ampollas de morfina, que vienen 6, ¿sí? Eso hay que aclararlo. Se escribe en otras indicaciones en la solapa de medicina domiciliaria. Si requiere las ampollas de morfina, se hace el duplicado en recetario membretado del hospital. Si estamos en el domicilio en ese momento, se lo dejamos para que el familiar, cuando vaya a retirarlo, entregue en farmacia, y si no, se envía adjunto por foto a Farmacia MD ese duplicado. El familiar va a tener que ir a farmacia ambulatoria en Central, ¿sí? Que está 24/7, funciona, a retirar estos insumos. Que nosotros pidamos el kit dispara, cuando nosotros hacemos la indicación en otras indicaciones, enviar mail dispara un mail a farmacia y a enfermería. Pero cuando nosotros hacemos un pedido anticipado de este kit,
¿sí? Cuando trabajamos con la familia y este paciente tiene intenciones de permanecer en domicilio, no requiere una prestación de enfermería ese pedido, con lo cual se va a preparar ese kit, la familia lo va a pasar a retirar, pero eso no va a disparar una prestación de enfermería. Las prestaciones de enfermería son una vez que hicimos alguna indicación médica, ¿sí? En la historia. Puede ser un plan de hidratación, ¿sí? O sea, un plan con medicación, con agregados, y ahí van a ver que está la solapa para agregar las drogas por miligramos, o si hacemos alguna indicación farmacológica. Bien, las indicaciones, esto lo van a ver mejor con Alicia, ahora con las ampollas y los miligramos, y cómo dejarlas asentadas, y cómo las manejan ellos en los domicilios. En otras indicaciones, sugerimos poner que es un paciente en probable situación de fin de vida, cuando nos estamos viendo en esta situación, para priorizar confort y manejo de síntomas, y evitar el control de signos vitales. ¿Sí? El control de signos vitales en esta situación no tiene relevancia. Nosotros no tratamos de saturaciones, ni tampoco buscamos que los parámetros estén dentro de lo normal, porque esto no puede suceder, todo fin de vida y toda persona va a fallecer, los parámetros no van a estar normales, y lo que nosotros tratamos y medicamos son los síntomas, ¿sí? Una disnea la medicamos, una mala mecánica no, una taquipnea tampoco, ¿sí? Una desaturación tampoco si ese paciente no está disconfortable, ¿sí? Eso es importante poder diferenciarlo. Respira rápido, respira con mala mecánica, con uso de músculos accesorios, pero la fascia de este paciente y su actitud corporal es confortable, no requiere medicación, ¿sí? Bien, otros circuitos, el de oxígeno, que tenemos la vía rápida de pedido, que llega al domicilio en 4 horas, esto lo solicitan por medio del coordinador zonal, o los médicos de guardia también lo podemos pedir. La comunicación a la guardia pasiva para la continuidad de la atención de este paciente, y asegurar la firma del certificado de defunción por el médico a cargo, o en fines de semana feriados por el médico de guardia pasiva. Eso también está la normativa, y habían tenido una clase. Bien, yo acá lo que anoté es el contenido del kit. Para que conozcan qué ampollas tiene, qué jeringas, y qué otras cosas también tenemos ahí. Bueno, las ampollas de morfina tenemos que aclararlas y especificar, lo demás viene siempre en el kit. Bien. Acá en este cuadrito lo que armé, digamos, y consensuado con medicina paliativa armamos, es esquemas iniciales de tratamiento de síntomas, por ahí los más frecuentes, con la medicación que tenemos dentro del kit de manejo sintomático, ¿sí? Entonces, dependiendo del síntoma, lo que pusimos son las drogas que se usan de primera elección en cada situación, y cuánto es lo que se usan 24 horas, en esas primeras 24 horas, ¿sí? Sea agitación, desasosiego, disnea, dolor no oncológico, y sin antecedentes arrancamos con ketorolac, y si no, bueno, los oncológicos, si ya vienen con morfina, hacemos la conversión, digamos, y continuamos con la morfina. Un paciente que pierde vía oral y tiene, por ejemplo, mucha medicación para trastornos conductuales, no puedo no rotarlo, ¿sí? No poner olevomepromacina o haloperidol, pues ese paciente que dejó de tener medicación por boca puede tener, ¿sí? Un delirio, un desasosiego. Entonces, eso también hay que ir evaluando. Fiebre y el lago faríngeo, el mal manejo de secreciones, para eso usamos mucho la buscapina. Buscapina y Reliberan hacen efectos antagónicos, con lo cual no se usan juntos, ¿sí? La buscapina es antiespasmódico y el Reliberan es prokinético, aparte de ser antiemético. Entonces, si un paciente lo tenemos con buscapina, no le vamos a dar Reliberan para vómitos, le podríamos dar alopidol, ¿sí? Como antiemético central. Pero es importante saber que un paciente con Reliberan no recibe buscapina y viceversa. Y los pacientes con stent en vías biliares tampoco reciben Reliberan, porque desplazamos los stent.
¿sí? Eso como cosas puntuales para tener en cuenta. Bien, las recomendaciones. En ausencia de signos o síntomas de disconfort, solo se plantean esquemas de rescate. Y siempre titulamos el requerimiento en 24 horas. ¿Sí? Entonces, paciente que no está disconfortable y que yo creo por ese cuadro evolutivo que puede hacer un episodio de disnea, le voy a dejar la indicación del rescate de morfina y voy a volver a evaluarlo en 24 horas y ver qué requerimiento tuvo, y de ahí evaluar si necesito dejar una infusión continua o no. Las infusiones continuas se hacen en 500 mililitros de solución fisiológica, ponemos la menor cantidad, digamos, de líquido a infundir, ponemos la medicación, esto ahora Alicia les va a explicar cuáles no se pueden juntar, ¿sí? Cuáles son las medicaciones que van por separado, pero lo importante es saber que un paciente que no tiene síntomas controlados, el síntoma se controla por medio de medicación subcutánea en bolo. Nunca se cuelga un plan. Un paciente con dolor no controlado no tiene indicación de un plan con 2 ampollas de morfina. Tiene indicación de morfina, ir haciendo los rescates hasta que controlo el síntoma, y una vez en esas 24 horas controlé el síntoma, me planteo si dejo una infusión continua con ese requerimiento, con nuevos rescates, para ver, digamos, si necesito aumentar dosis o no. Pero es importante que no se indiquen infusiones con medicación para controlar un paciente. Como también es importante cuando uno va a un domicilio, esto es más que nada enfermería, quienes van y encuentran, cuando encuentro un paciente sin control sintomático, no me puedo ir del domicilio hasta que ese paciente no queda con buen control. Después de ahí se define el tratamiento. Por eso es importante la disponibilidad del médico para el enfermero también, para poder acompañar en esa situación y definir el tratamiento. Evitar la hidratación subcutánea siempre que es posible, ¿sí? Porque trae complicaciones, porque hace más floridos las secreciones respiratorias y el mal manejo, se hacen más audibles los estertores, dan edema generalizado, y la realidad es que no nos dan ningún provecho, digamos, nada que nos mejore el cuadro, y esto muchas veces hay que consensuar con la familia, porque genera mucha angustia ya, digamos, la pérdida de la vía oral, y parece que uno les niega, aunque sea la hidratación. Entonces, a veces hay que negociar el menor aporte y en un tiempo limitado, decir, bueno, vamos a ponerle la hidratación, la mínima que ponemos, que es de 500, y vamos a reevaluar en 48 horas a ver si esto nos está haciendo algún aporte o no. Y esto también ayuda a veces a la familia al proceso de aceptación de la situación en la que están. Bien, y evitar intervenciones innecesarias, ¿sí? Laboratorios, imágenes, los diagnósticos acá y el seguimiento y lo que es el control de síntomas tiene que ver con la clínica del paciente. Bien, sedación paliativa, esto para nada, un resumen así. Después nosotros tenemos bibliografía y les podemos compartir, pero más que nada saber que la sedación paliativa nunca responde al pedido familiar, sino que tiene una indicación sobre el paciente, que son los síntomas refractarios y el sufrimiento existencial. Cuando eso no lo estamos pudiendo resolver con medicación, planteamos la sedación. A veces se acuerda inclusive con el paciente, en un paciente que por dolor hace 3 noches que no puede dormir, muchas veces se plantea hacer una sedación para que pueda descansar y después volver a intentar manejo del dolor, lo mismo con disnea, que son los más frecuentes. Siempre hay que dejar asentado en la historia el motivo de la indicación de la sedación, qué tratamientos ya utilizamos, ¿sí? Y la resistencia o la refractariedad a la respuesta. Y el objetivo de la sedación es el alivio sintomático del sufrimiento que generan estos síntomas, por medio de la prescripción de fármacos que son en forma proporcionada, ¿sí? Esta es la diferencia con la eutanasia. La eutanasia, el objetivo es la muerte, y la prescripción de fármacos son en dosis letales, no son en dosis proporcionadas. En las sedaciones hay una dosis de inducción que se va manejando y de mantenimiento, y se titula la medicación en las primeras 24 horas para poder dejar ahí sí un goteo con nuevos rescates
¿sí? Para poder hacer el control sintomático. Las sedaciones pueden ser intermitentes, pueden ser continuas, pueden ser superficiales, que nos permiten la comunicación con el paciente, o profundas, donde el paciente está durmiendo. Las drogas de sedación son el midazolam como primera opción, el primer escalón es midazolam, y en los pacientes con delirium hiperactivo se puede en vez de midazolam usar levomepromacina, o en un segundo escalón, si con midazolam no tenemos respuesta, sumamos levomepromacina bajando la dosis de midazolam. Pero eso todo va con titulación, y les vamos a compartir bibliografía para los que les interese ahondar un poquito más en el tema, pero lo importante es que no se hace sedación con morfina, ¿sí? A veces encontramos que el paciente con sedación con un goteo de morfina. No, la morfina no es para sedar. Gabrielita 2. Y un micrófono abierto. Bien, la comunicación es muy importante porque somos muchos, digamos, los sectores que tenemos que participar en la atención Y encima le quiero poner. de pacientes. Y no se silencio. Hay Hay un micrófono gente que, Doctora que Bardi, tiene- por favor. Está en italiano. que se escucha Y una vez por mes hay un conversaciones. curso de capacitación. De todo lo que ya sabemos. Ahora es de cuidados paliativos. O sea. Tengo ganas de hacerlo. Bueno, digo, Doctora Bardi, si puede silenciar el micrófono, por Bueno, pero favor. debe quedar grabado. Vos, Silvana, podés, me parece. Sí, estoy tratando. Ahí está, ahí pero- está. Ahí está. Bueno, decíamos, la comunicación es muy importante porque somos muchos sectores, ¿sí?, los que participamos en la atención. La vía formal de comunicación es la historia clínica, que tiene que estar actualizada en la evolución con el estado actual del paciente, lo que se acuerda con la familia, si hay preferencia de permanencia en el domicilio, eso también tiene que constar, digamos, en la historia. Explicar los alcances de medicina domiciliaria. A veces creen que por tener internación domiciliaria el hospital se va a trasladar a casa o un enfermero va a ir 24 horas, y esto no es así. Las prestaciones de enfermería son una vez al día, ¿sí? Se educa para el manejo de la vía subcutánea y es la familia quienes van a administrar la medicación con las indicaciones que se dejan por escrito en el domicilio, con jeringas rotuladas y con el Baxter del plan rotulado con lo que tiene, digamos, adentro, además de la solución fisiológica. Anticipar al entorno del cuadro evolutivo, los síntomas, los signos premortem, ¿sí? Cuando cerca del final están con respiración irregular, los estertores se hacen más audibles, que cambia la coloración de la piel, que aparecen livideces. Esto es como que, bueno, la familia va sabiendo cuál es ese camino y no se sorprende, sino que va encontrando y también genera más confianza en quienes estamos haciendo el seguimiento, ¿no? En poder adelantarles qué es lo que va a suceder. Explicarle a la familia cómo proceder cuando fallece el paciente, con quién comunicarse, cómo se va a hacer la firma del certificado de defunción, ¿sí? Y bueno, y avisar a la guardia para la continuidad, que es lo que ya habíamos dicho. Me falta poquito. El pase a la guardia pasiva, lo importante de eso es que esté registrado en la historia clínica la situación actual, el lugar de la preferencia, y que tengamos las indicaciones médicas en la historia, ¿sí? Que aclaren si han dejado rescates, si han dejado medicación ya indicada, que les den a la familia pautas de llamada, acordarse que la guardia es pasiva, la guardia no va a llamar a los pacientes, sino que es la familia la que tiene que ya saber con qué pautas se puede comunicar con nosotros para darle las instrucciones, que siempre va a ser instrucciones en forma remota y que no somos nosotros quienes vamos al domicilio. Bien, eso con lo de la guardia, y es de buena práctica cuando nos pasan un paciente, que nosotros por cualquier cosa nos podamos comunicar con el médico a cargo y que nos avisen si van a estar disponibles o no para la firma. Así nosotros sabemos si ya avanzamos directamente o esperamos la comunicación con el médico a cargo.
Y por último, llegando al final, contarles un poquito por arriba lo que podemos ir avanzando. Estamos trabajando hace un par de meses en la creación de una unidad de fin de vida, de medicina domiciliaria, donde lo que buscamos centralmente es articular todos estos actores que tienen que intervenir para que podamos hacer el seguimiento en domicilio, articular todos los recursos que ya existen en cada servicio, mejorando así la calidad de atención de los pacientes y reduciendo el número de derivaciones o internaciones hospitalarias innecesarias. Es fundamental acá el rol del médico clínico, que es quien detecta esta situación y nos puede dar el aviso para poder ayudar a que las prestaciones se puedan realizar. Y es un trabajo interdisciplinario que estamos haciendo con enfermería, con la gente de farmacia, medicina domiciliaria, medicina paliativa, el equipo de orientación sociosanitaria y el sector de cuidados extramuros de plan de salud. La idea es que podamos acompañar esta situación agilizando los circuitos. Me faltó poner la guardia pasiva, ahora que me doy cuenta, que también participa en esto. La idea es agilizar los circuitos, ¿sí?, para poder hacer las prestaciones y hacer el asesoramiento a los médicos a cargo que necesiten apoyo para poder ir haciendo el manejo de esta situación de los pacientes. En breve, el doctor Saimovici seguramente por mail comunique oficialmente el inicio, digamos, de actividades con la unidad y ahí se aclaren bien los criterios de inclusión y cuáles son los medios de comunicación y cómo va a ser el funcionamiento. Nos faltan todavía definir algunos detalles con algunos sectores, por eso es que por ahora damos así como esta idea, digamos, fugaz de lo que estamos trabajando. Bueno, muchas gracias. Bueno, les sugerimos que todos los comentarios y preguntas que tengan hasta acá, por favor, las vayan enviando lo antes posible al chat para que podamos aclarar con Alicia y Valeria las dudas hasta acá. Y después, bueno, Alicia, la licenciada Pizzalis, que es una enfermera experta en cuidados paliativos, nos va a complementar lo que la doctora Colombo nos expuso, pero desde el punto de vista de la implementación de los planes de fin de vida en el domicilio, la educación, etc. ¿Alguien tiene algún tipo de consulta para que vaya? Bien, acá, perfecto. Una pregunta muy importante es si esta unidad de fin de vida va a llegar hasta la zona norte. En realidad, la unidad de fin de vida no depende, digamos, de la presencia física de alguien específico en cada zona. Es una unidad que da apoyo integrativo a todos los equipos que ya están trabajando con estos pacientes y que mucho de su trabajo tiene que ver con la distancia y la comunicación, pero está previsto que todos los pacientes reciban el mismo tipo de prestaciones necesarias. Si hay que tercerizar alguna prestación, incluso si hay un criterio claro de que un médico paliativista se presente en el domicilio, se va a apelar si es necesario a profesionales tercerizados, pero la idea es darle la misma atención a todos los pacientes en esta circunstancia, no dependiendo del lugar. Bueno, ¿te parece, Javier, que si no hay preguntas en este momento le demos lugar a Alicia y eventualmente se suman al final las preguntas? Sí, o que vayan tirándolas en el chat Por cuando eso, que las quieran, después las vayan... vamos a recuperar. Exacto. Yo le doy lugar ahora a la palabra a la licenciada Pizzalis, que además, bueno, del abordaje desde enfermería también nos va a facilitar todo lo que es el manejo práctico y del acompañamiento que hace enfermería, que es tan importante en esta instancia,
mismo en la educación del entorno y en el acompañamiento, en todas las estrategias que tienen que ver con dar respuesta a los miedos, al control de síntomas, y nada. Te doy la palabra, Alicia, así que Bueno, como quieras. voy a Sí, compartir pantalla, cómo no. ¿puedo? ¿Cómo no? Sí, sí podés, estás habilitada. Bárbaro. ¿Se ve? ¿Se ve? Se ve, falta Sí, el modo sí, se presentación. ve. Está bien, está Podés bien, poner en listo. modo presentación, sí. Sí, se ve. Bueno, mi título es Cuidados al final de la vida y nuevos desafíos. Nuevos desafíos porque, bueno, al crearse o estar en ciernes la unidad de fin de vida que se está organizando en el hospital, específicamente entre la unidad de medicina domiciliaria y medicina paliativa, me parece que son nuevos estos desafíos a los que nos enfrentamos los enfermeros como parte de esta unidad y como parte del equipo de salud. Bueno, esto es un cuadro de Monet, uno de mis pintores preferidos. Bueno, ante todo tengo que hacer como un breve repaso, como para que todos podamos tener en cuenta cuáles son los alcances de las intervenciones de enfermería en domicilio. Yo creo que todos tenemos que tener claro que las visitas de enfermería requieren programación. O sea que en principio no se realizan urgencias. Sí, bueno, ahí se pone la voluntad de que si justo el enfermero está en la zona en ese momento, seguramente el enfermero va a ir y va a iniciar una sedación o va a controlar a contener a la familia o resolver alguna cuestión. Pero que todas las prestaciones de enfermería son programadas. Que obviamente se requiere de una indicación médica, por lo menos vía mail o telefónica, y que luego el médico no olvide transcribir esa indicación médica, que los pacientes reciben solo una visita diaria de enfermería. Son excepcionales las causas por las cuales se podría llegar a programar visita 2 veces en el día. Hemos tenido pacientes en final de vida con familias muy complejas, con situaciones muy difíciles, en las que Pablo, conjuntamente con Pablo, los enfermeros que estábamos en esa situación, decidimos y analizamos la posibilidad de tener 2 enfermeros, uno a la mañana y uno a la tarde, como para dar un continuum de contención a estas familias. Pero son excepcionalísimas estas posibilidades, por lo menos por ahora, por la cantidad de enfermeros que tiene el servicio. En el caso en que el enfermero detecte alguna irregularidad en la indicación médica, tiene que poder tener acceso tanto al médico a cargo como al médico de guardia pasiva, porque bueno, si un enfermero detecta una irregularidad que puede ser, no sé, una dosis excesiva de morfina o una dosis excesiva de midazolam, doy un ejemplo así como para que se entienda, ese enfermero no va a cumplir con la indicación hasta no asegurarse de que la indicación es la indicación correcta, ¿sí? Y los planes parenterales se programan solo hasta 24 horas, o sea que el enfermero va a ir todos los días a cambiar ese plan, va a ser un plan o de 500 o un plan de 1000, según lo que el paciente necesite, plan de hidratación de 1000, si es un plan de un paciente en fin de vida, como habló Valeria en su momento, va a ser una cantidad mínima, que lo mínimo es 500 mililitros. Y toda la medicación que se utiliza para el control sintomático, ya sea por infusión continua, como es el caso de una sedación paliativa, o en el caso de que se indiquen los bolos de medicación para un control sintomático, siempre y solo se hacen por vía subcutánea. Esto me parece que es importante tenerlo en cuenta y saberlo, porque como bien decía Valeria, es muy importante poder prever
¿no? Ejemplo, tenemos un paciente que está próximo a ingresar en fin de vida, que ya tiene dificultades deglutorias, que está en tratamiento con morfina por el tratamiento de la disnea y el dolor, que está tomando antipsicóticos atípicos porque es un paciente que tiene una demencia previa. Bueno, sepamos que ese paciente seguramente va a perder la vía oral el fin de semana. Bueno, podemos prever esa situación y ya dejar la indicación de la colocación de la vía subcutánea si pierde vía oral, y cuáles van a ser las dosis, los mililitros de la morfina y la levomepromacina podría ser para poder administrarle a ese paciente en el transcurso del fin de semana. Porque cuando esto no pasa y surge esta situación durante el fin de semana, todos es como que se enlentece más, y las horas que tardamos para resolver esta situación son horas en las que el paciente y la familia están sufriendo. Esa es la situación. Entonces, bueno, cuanto más podamos prever en base a lo que tenemos, en base a lo que contamos, mejor vamos a poder resolver estas situaciones en el domicilio de los pacientes. Respecto del rol de enfermería en domicilio, yo acá lo planteo como la posibilidad de armar un protocolo en donde todos los enfermeros de medicina domiciliaria tengan experiencia en paliativo o no, tengan formación o no, pero que todos los que vayan a visitar un paciente en final de vida cumplan con este protocolo, diríamos, como para poder unificar criterios entre nosotros y que todos hagamos el mismo tipo de evaluación y el mismo tipo de intervención. Me parece que esto va a colaborar mucho con el trabajo en equipo con el médico, ¿sí? Que también está a cargo del paciente. Entonces, un enfermero en domicilio tiene que evaluar la presencia de síntomas que generan disconfort o sufrimiento, tiene que poder evaluar el dolor, la disnea, el desasosiego, si el paciente está con delirium, si tiene retención aguda de orina, si tiene impactación fecal, si hay sufrimiento moral en ese paciente o en esa familia, asegurar la provisión de insumos y fármacos que se encuentran dentro del kit de control de síntomas para poder dar continuidad a los cuidados en el domicilio. Los pedidos de farmacia deben hacerse en tiempo y en forma. Asegurar que el paciente esté con síntomas controlados antes de irse al domicilio, de retirarse del domicilio. O sea, si yo, enfermero, voy al domicilio de un paciente y está con disnea, por ejemplo, yo voy a comunicarme con el médico a cargo, voy a explicar la situación, me darán la indicación médica para el control de ese síntoma, y hasta que ese paciente no controle ese síntoma, yo no tendría que moverme de ese domicilio, ¿sí? Y por supuesto que si llegado el enfermero, el paciente acaba de fallecer, tenemos que brindar los cuidados post-mortem. El enfermero tiene que brindar los cuidados post-mortem, ¿sí? Eso es muy importante para la familia incluso. Y por supuesto, nosotros realizamos muchas visitas diarias a muchos pacientes que por ahí de pronto todavía no están bajo el radar de la unidad de fin de vida de medicina domiciliaria, y si el enfermero detecta que un paciente está próximo a ingresar en fin de vida, que está muy frágil y que uno ya pesquisa síntomas de que ese paciente está ingresando al final de la vida, tiene que informar a la coordinación de enfermería que ya hay un link que se utiliza para dar las novedades de los pacientes, y avisarle al médico a cargo, para poder agilizar el pedido de kit, y ver de qué modo vamos a reorganizar los cuidados de ese paciente para poder dar efectividad a las intervenciones que vamos a realizar. Y bueno, respecto a otras cuestiones que tienen que ver con las intervenciones nuestras,
por supuesto que es fundamental brindar la información que la familia y el paciente requiere, entrenar para el cuidado de confort, prevenir complicaciones vinculadas o derivadas de la falta de movilidad o la pérdida de la movilidad progresiva, más los tratamientos indicados, brindar información y entrenamiento para el manejo de la vía subcutánea intermitente, la infusión continua durante la sedación o la analgesia, los criterios para rescates de ser necesarios, brindar las pautas de alarma, evaluar la red de cuidado conjuntamente con el médico. Las visitas, yo siempre digo, son a veces como fotos. Por ahí voy yo y veo una cosa y cuando va el médico ve 5 cosas más. Entonces, si trabajamos en equipo, vamos a estar intercomunicados y, mirá, yo vi esto, vi lo otro, me parece que la esposa está por claudicar, y por ahí mi compañero de equipo me dice, no, mirá, vos sabés que a la tarde viene la hermana de la esposa, que es la que se queda con el paciente para que la esposa vaya a descansar. O sea, trabajar en equipo, ver de qué manera todos podemos conseguir información para poder hacer un buen diagnóstico de situación y poder seleccionar intervenciones buenas para el paciente y la familia, ¿no? Y de la única manera que lo vamos a lograr es si trabajamos en equipo y tenemos buena comunicación entre nosotros también. Y obviamente, como digo en el final de esta diapositiva, promover comunicación con integrantes tanto del médico de medicina domiciliaria como los médicos de medicina paliativa, que muchas veces trabajan en conjunto. Entonces, bueno, todas estas cuestiones son las que tenemos que comenzar a fortalecer dentro de la asistencia en domicilio. Y también tener en cuenta que ante el final de la vida, el objetivo de atención cambia. Y todos, no solamente los enfermeros, mi compañero médico y yo, que somos los que estamos trabajando en ese momento con el paciente, nuestro objetivo común siempre va a ser garantizar el bienestar, prevenir las situaciones de crisis, porque eso también tenemos que tenerlo en cuenta, y ver de qué manera las vamos a resolver o las vamos a prevenir, atenuar los recuerdos dolorosos para esas familias y obviamente tiene que haber mayor disponibilidad del equipo. Cuando digo atenuar los recuerdos dolorosos, esto tiene mucho que ver con el evitar los duelos patológicos en las familias, ¿sí? Podemos tener un paciente súper bien con síntomas controlados, súper confortable, pero si en las últimas 3-4 horas, por alguna circunstancia, el paciente deja de tener buen control sintomático y comienza a tener sufrimiento, y la familia ve ese sufrimiento, la última imagen de la familia es esa. El cómo murió su familiar, a pesar de todo el trabajo previo que se hizo con esa familia y con su paciente. Entonces, por eso es que esto de atenuar los recuerdos dolorosos y de evitar situaciones de crisis es fundamental. Y por supuesto, los enfermeros también tenemos que colaborar en la organización de una red de cuidado eficaz. Esto para mí también es muy importante y creo que de alguna manera, por lo que he hablado con mis colegas todos, de alguna manera buscamos de intervenir de manera positiva. Tenemos que recordar siempre que tenemos el equipo sociosanitario que puede colaborar en esta cuestión que tiene que ver con la organización de las redes. No tenemos que olvidarlo, tenemos que tomar en cuenta. Y, por supuesto, evitar y minimizar el distrés emocional del paciente, la familia y también del propio equipo de salud. Si nosotros trabajamos coordinadamente, trabajamos en equipo, trabajamos comunicados, va a ser mucho más difícil que tengamos que vivir este tipo de situaciones. También tenemos que cuidarnos nosotros como equipo de salud. No solamente tenemos que cuidar a nuestro familiar y a nuestro paciente.
Así que bueno, eso también es parte de la práctica, de la buena práctica, en esta instancia tan compleja como es el final de la vida de un paciente. Lo que yo propongo, por supuesto, es conocer y tener habilidades en la comunicación terapéutica, tanto de los enfermeros como de los médicos. Esto de poder tener una escucha activa, de poder valorar las emociones, validar las emociones. Tenemos que poder buscar la información que nos permita entender en qué situación está actualmente el familiar y ese paciente. O sea, ¿qué están entendiendo de esta situación que están viviendo? ¿Sí? ¿Cuáles son los miedos? ¿Cuáles son las preocupaciones? ¿Cómo vamos a facilitar la comunicación con la unidad de cuidado y el resto del equipo la unidad de cuidado y el resto del equipo de salud? ¿Cómo vamos a comunicar el plan de cuidados para ese entorno? Estas son pautas fundamentales para poder bajar el nivel de ansiedad de las familias y el paciente que nos está esperando. Y por supuesto que para mí es fundamental que nos animemos y desarrollemos esta habilidad blanda tan importante que es la comunicación, porque también podemos explorar cuáles son las dificultades que tienen pacientes y familias para poder transitar el proceso de morir. Y en base a este conocimiento nosotros podemos generar puentes para poder mantener una buena comunicación y para poder ayudarlos a entender este proceso de morir, o preguntarles a ellos cómo podemos ayudarlos a transitar este proceso de morir. Así que me parece que comunicación terapéutica y la validación de las emociones y acompañar en esta cuestión es como central. Y respecto de la comunicación formal, bueno, puede ser la visita presencial, como comentaba Valeria, vamos a tener que tener más presencialidad en estas instancias. Una presencia presencial tiene que ser siempre. Podemos tener comunicación por WhatsApp, podemos tener comunicación por videollamada. Los enfermeros usamos mucho el WhatsApp como método de comunicación para, bueno, si iniciamos una sedación a la mañana, uno también a la tarde pregunta, bueno, ¿cómo está tu papá? ¿Está más tranquilo? ¿Le tuviste que dar rescates? Uno está ahí presente para que la familia se sienta respaldada y no se sienta sola. Con respecto del control de síntomas, los opioides de uso más frecuente son la morfina, que se utiliza para el control del dolor, la disnea y la tos. En el hospital tenemos dos formulaciones que son el jarabe de morfina, el 3×1000. Esto implica de que 1 mililitro de jarabe al 3×1000 tiene 3 miligramos de morfina. El jarabe de morfina, el 2%, tiene 20 miligramos de morfina por mililitro. Si lo queremos administrar por gota, porque la preparación que realiza el hospital viene con gotero, lo que tenemos que saber es que una gota es igual a 1 miligramo. ¿Sí? Y después tenemos la ampolla de morfina, que es al 1%, 1 mililitro es igual a 10 miligramos. Me parece importante tener muy claro esto, porque de esto van a devenir las indicaciones médicas para el control sintomático. Y por supuesto que tenemos que estar atentos con la aparición de la neurotoxicidad inducida por opioides. Siempre se indica dosis fija más rescate y siempre se asocia con metoclopramida y con laxantes. La morfina o cualquier opioide es altamente constipante, puede provocar náuseas y vómitos. Esto atenta contra la adherencia del tratamiento, así que tenemos que focalizarnos en evitar estas dos complicaciones. ¿Sí? La metadona tenemos que saber 5 veces más potente que la morfina.
se indica en pacientes que no pueden recibir morfina porque tienen insuficiencia renal aguda. El jarabe de metadona viene al 2%, 1 mililitro 20 miligramos, una gota 1 miligramo. Es un poco más frecuente la aparición de la neurotoxicidad inducida por opioides porque tiene una vida media larga. Siempre se indica dosis de rescate, la dosis de rescate y la dosis fija, pero siempre tenemos que recordar que entre una dosis de rescate de metadona bioral y la próxima, el próximo rescate tienen que transcurrir por lo menos entre 2 y 3 horas. No es como la morfina que es 1 hora, porque corremos el riesgo de que el paciente se intoxique, ¿sí? Y obviamente que ambas se asocian a la metoclopramida y al laxante. Y cuando iniciamos, ya sea morfina o metadona, tenemos que tener contacto, por lo menos telefónico, con el paciente o la familia, para pesquisar síntomas vinculados a intoxicación, para ver si efectivamente esa es la dosis adecuada para el paciente y hacer ajuste de dosis, y estar muy atentos. ¿Sí? La primera semana es una semana de control y seguimiento para ese paciente. ¿Sí? Voy a hablarles sobre vía subcutánea, que es la vía que nosotros utilizamos para todos los tratamientos vinculados al control de síntomas. Bueno, la definición consiste en la inserción de una aguja en el tejido celular subcutáneo con el objeto de infundir siempre soluciones isotónicas. O sea, no podemos usar dextrosa sola, por ejemplo. Tenemos que usar solución fisiológica, que es lo que usamos nosotros habitualmente. Si eventualmente, porque no sé, tenemos un dextrosado en el domicilio, tenemos que agregar electrolitos, pero no se puede administrar dextrosa solo, por ejemplo. Se puede utilizar dextrosa en fisiológico, pero no dextrosa solo. Siempre tiene que ser solución isotónica. Igualmente esto es difícil porque a lo que nosotros nos proveen es solución fisiológica, así que no habría problema con esto. Tenemos que saber, obviamente, que también podemos administrar medicación en bolo con la vía subcutánea. Esto es una vía subcutánea, subclavicular. Siempre la aguja tiene que estar paralela a la línea de la clavícula. No puede colocarles la aguja ni hacia arriba ni hacia abajo, eso no es correcto, eso le puede generar lesiones a los pacientes cuando los movilizamos. Las zonas en las que podemos colocar vías subcutáneas, obviamente son la zona infraclavicular, la zona deltoidea, los cuadrantes superiores del abdomen, parte anterior de los muslos. Y también se puede aplicar sobre la zona supraescapular. Para realizar infusiones de más de 500 centímetros cúbicos de solución, solo podemos usar las zonas infraclaviculares, la zona abdominal y la zona supraclavicular. La zona deltoidea y los muslos solo se utilizan cuando queremos dar solo medicación en bolo. No se utiliza para infusiones. ¿Sí? Bueno, esto es lo que nosotros utilizamos para la vía subcutánea, que es la butterfly o mariposa, número 23, que es la más finita. Siempre que podemos usamos tapón intermediario. Yo lo que les dejo a los pacientes o cuidadores es como una especie de simulador. Le dejo la jeringa conectada a la váter para que se familiaricen con el uso de la váter y el tapón intermediario. Y lo que les quería contar y que es muy importante es que en una infusión continua se pueden usar solo hasta 4 medicamentos en el mismo Baxter. Porque cuanto más medicación pongamos, más posibilidad tenemos que se inactiven los fármacos.
Así que tenemos que ser cuidadosos a la hora de elegir el tipo de fármaco que vamos a colocar en ese Baxter. Se puede administrar con guía macrogotero. Nosotros, por lo menos por ahora, no estamos usando bombas elastoméricas, así que lo manejamos con la B13 que todos conocemos. Fármacos incompatibles, que no se pueden mezclar. Midazolam y dexametasona son incompatibles, haloperidol y dexametasona también, levomepromacina y ketorolac también. Les quería comentar que el ketorolac es incompatible con la mayoría de los fármacos. Entonces, cuando nosotros necesitamos administrar la dexametasona o el ketorolac, lo que vamos a hacer es colocar una segunda vía subcutánea que va a ser solo utilizada para la dextrosa o para el ketorolac. No la podemos meter en un Baxter, no podemos usar esa vía para la dexametasona y otros rescates. Es uso único, ¿sí? Para asegurarnos que todos los fármacos sean utilizados adecuadamente. Bueno, los fármacos de uso frecuente: morfina para el dolor, disnea, tos; haloperidol para el dolor, para el delirio hipoactivo, náuseas y vómitos; la levomepromacina para el delirio hiperactivo, excitación, náuseas y vómitos; y la iosina, escopolamina, para disminuir la producción de secreciones respiratorias y en el tracto digestivo. Son las drogas que más se utilizan para el control sintomático y para poder brindar el confort al paciente. Importante, y acá quiero remarcar, siempre hay que indicar la cantidad en mililitros y miligramos del fármaco que yo quiero administrar. Por ejemplo, si yo quiero administrar, tengo diluida, ahora vamos a ver más adelante, tengo diluido la levomepromacina en una jeringa de 1 mililitro, yo tengo que poner, administrar levomepromacina 0,3 mililitros igual a 6,25 miligramos. ¿Por qué? Porque así no se presta a confusión la indicación médica. Sabemos cuántos mililitros y cuántos miligramos estamos administrando con ese rescate, ¿sí? Eso es muy importante. El intervalo entre los rescates puede ser entre 15 a 30 minutos, eso va a depender de cada paciente y del criterio de cada profesional, pero esos serían los márgenes que vamos a manejar. Luego de 3 rescates consecutivos o realizados en el transcurso del día, el enfermero o familiar se comunicará para dar aviso sobre la continuidad de los rescates o que se han hecho 3 o más rescates de esa medicación en el día. Entonces, el médico a cargo, sabiendo esto, lo que va a hacer es el reajuste de dosis en la infusión y va a reajustar nuevamente la dosis de rescate. Y acá les muestro, porque bueno, así como educamos los enfermeros, también es bueno que los médicos puedan chequear, ¿no? Que sepan que, por ejemplo, esta es una jeringa de 1 mililitro, tenemos que tener en cuenta que este émbolo se presta a confusión. ¿Qué tomo en cuenta para administrar? ¿La punta del émbolo o la base del émbolo? Esa es la pregunta del millón para todos los familiares, cuidadores. Se toma en cuenta la base del émbolo, ¿sí? La base del émbolo es lo que se cuenta, y eso tiene que quedar bien claro, porque si no, nos encontramos con que los pacientes están recibiendo subdosis de toda la medicación que tiene rescatada. Y acá tenemos la morfina, que la podemos dejar cargada en una jeringa de 1 centímetro. La ampolla de morfina tiene 10 miligramos, es al 1%, tiene 10 miligramos por mililitro. Entonces, si yo quiero administrar 3 miligramos de morfina, voy a indicar 0,3 mililitros igual a 3 miligramos de morfina. Y eso no nos va a llevar a ninguna confusión.
Luego, la levomepromacina lo mismo, es un ejemplo que ya les di anteriormente. Es importante tener en cuenta esto, ¿no? Que el 0,1 mililitro tiene 2,5 miligramos de levomepromacina. Siempre tenemos que tener en cuenta cuántos miligramos tiene cada mililitro para poder hacer la indicación. Y el alopidol lo mismo, se carga en una jeringa de 1 mililitro, 0,1 mililitros es igual a 0,5 miligramos de haloperidol. Y el midazolam, por ser una ampolla que tiene 3 mililitros, nos conviene cargarla en una jeringa de 5 y 1 mililitro es igual a 5 miligramos. Entonces, cuando hacemos la indicación, ponemos administrar 1 mililitro, que es igual a 5 miligramos de midazolam subcutáneo, en bolo, como necesitemos indicarlo. Entonces, otra cuestión para tener en cuenta. Si los rescates se realizan por la Butterfly directo, el familiar o el cuidador tiene que lavar con 1 mililitro de solución fisiológica para lograr que toda la medicación salga del circuito de la Butter y llegue al tejido subcutáneo por completo. Y si los rescates se realizan por el tapón de la guía de suero, lavar con 3 centímetros de solución fisiológica, también para asegurarnos que no quede medicación en el trayecto de la B13. Y por supuesto que es algo que, por lo que yo brego y lucho, es que no olvidemos evaluar la boca de los pacientes. Fundamental, dentro de la evaluación, abrir la boca, mirar cómo está la lengua, mirar cómo están las encías, cómo está la mucosa intraoral, justamente para poder evaluar si hay placas bacterianas, si hay candidiasis, si hay lesiones que puedan producir dolor, si tiene síndrome de boca seca, si tiene candidiasis inflamatoria, que tanto disconfort produce. Bueno, la boca siempre tiene que ser evaluada. La higiene de la boca habitualmente nosotros la hacemos con cepillo dental para bebés, podemos utilizar solución con bicarbonato de sodio o podemos usar la clorhexidina colutorio, justamente para bajar la carga bacteriana de la boca. Cuando los pacientes tienen síndrome de boca seca, tienen dolorimiento o molestias, podemos utilizar, por ejemplo, té de manzanilla. Hacemos cubitos con té de manzanilla y se le da picado. La manzanilla tiene un efecto antiinflamatorio, refrescante muy importante. Los pacientes, tiene buena fama con los pacientes esto. Les da mucho resultado. Y obviamente el hielo picado también, que no solamente ayuda a desinflamar y refrescar, sino que además colabora con la lubricación de la mucosa de la boca. También podemos utilizar los famosos cuidados con los caramelos con benzocaína, como los caramelos Fecofar, la colina salicilato más cloruro de benzalconio, que es la dercolina, que también da muy buen resultado para el dolor y la inflamación de las encías y la mucosa de la boca. Últimamente están apareciendo preparados magistrales con aceite de tea tree, que también está teniendo bastante aceptación. Y la benzidamida colutorio spray, el Hernex, que también algunos pacientes se sienten muy beneficiados con esto. Yo les dejo acá, que yo después, si quieren, se los paso. Acá está la revisión bibliográfica, donde figuran el uso de todas estas preparaciones. También podemos utilizar los caramelos de nistatina en el caso de que el paciente tenga candidiasis. La dosis indicada se puede colocar dentro de un... ¿cómo se llama, chicos, esto? Blister. 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 Se llena el blister con la dosis, se mete en el freezer, se hacen caramelos con nistatina. Y eso para el paciente también es mucho más fácil de mezclar en la boca y de poder tragarlo después. Y el famoso triple buche, con difenilgramida, el milanta y la lidocaína.
El triple buche se usa muchísimo, es lo que más se usa, pero no a todos los pacientes, no con todos los pacientes tiene resultado. O sea, ninguna de las pautas que le di, no en todos los pacientes tiene resultado. Hay que buscar cuál de todas estas posibilidades al paciente le haría bien, ¿sí? Porque tampoco podemos decirle, no, usted con esto se va a sentir bárbaro, cuando le da a ese paciente esto no le sirve. Entonces vayamos buscando y probando otras instancias. Y lo que últimamente sí está dando muchísimo resultado, y acá la gente de medicina paliativa del hospital lo está utilizando con muchísimo éxito, y hay bibliografía que lo respalda, son los buches con jarabe de morfina. Los buches con jarabe de morfina están teniendo muy buen resultado en el dolor por mucositis en pacientes oncológicos, por ejemplo. Así que es algo a tomar en cuenta. Y bueno, después, en el final de la vida, obviamente, ya los pacientes están con trastornos de glutorio severos, están hiporéxicos o directamente no quieren ingerir ningún tipo de alimento, están con mucha dificultad para deglutir, y la familia esto le genera muchísima angustia, porque el agua y la comida están vinculados con la vida, y el paciente ya no estaría ni comiendo ni tomando tanto líquido. Entonces lo que nosotros proponemos es lo que llamamos alimentación e hidratación de confort. La finalidad no es nutrir o hidratar. El objetivo es respetar los deseos del paciente respecto de lo que él quiere tomar o comer, adaptando las texturas de lo que ingiere, e incorporando el uso de los espesantes de ser necesario. Pero hablar de alimentación y hidratación de confort es como que a las familias los tranquiliza. O sea, el hecho de pensar de que le pueden dar un poquito de helado, de que le pueden dar, piden mucha Coca-Cola a los pacientes, o sea, que le pueden dar Coca-Cola fresca con un poquito de espesante. Bueno, esto para los pacientes es suficiente, y a la familia el poder hacer este cuidado mínimo también los tranquiliza mucho. Con respecto a los cuidados de la piel, en el final de la vida uno puede ver desde las úlceras por decúbito que siempre vemos en todos nuestros pacientes, porque son todos pacientes muy frágiles, pero además pueden aparecer las úlceras de Kennedy, las lesiones exofíticas en pacientes oncológicos y el control del mal olor en las lesiones. Estas son situaciones que generan muchísima tristeza y muchísima retracción de los pacientes que tienen olor por lesiones exofíticas, u olor por úlceras, por decúbito, que ya están muy avanzadas y que, bueno, que se colonizan con bacterias y demás. Las úlceras terminales de Kennedy son poliulceraciones por presión específica de los pacientes terminales, y afectan a pacientes sin patología oncológica. El paciente con falla de órgano, el paciente con demencia avanzada, pero no tanto a los pacientes oncológicos. Obviamente que los objetivos cambian, tanto para las úlceras por decúbito convencionales como en las úlceras de Kennedy, y la idea, bueno, es procurar confort en el paciente por medio de un plan de cuidado desde una perspectiva holística. Lograr la implicación de los cuidadores, tanto principales como secundarios, en la ejecución justamente de los cuidados por medio de la educación. Educar es lo que nos permite poder garantizar cuidados. Y aliviar el dolor y el olor de las heridas. Esto es fundamental. Acá podemos ver ejemplos de úlceras de Kennedy. Cuando la úlcera es unilateral, habitualmente aparecen en la zona sacra. Cuando es unilateral, los pacientes fallecen entre las 48 y las 72 horas. En cambio, cuando aparecen bilaterales, que son más en forma de mariposa, los pacientes viven por ahí más
más días o semanas. Pero la verdad que son muy características estas lesiones. Acá tenemos el ejemplo de una úlcera que en 12 horas evolucionó a esto. Y son muy difíciles, o sea, no, uno tiene que dejar tranquilo al familiar. Estas úlceras no aparecen porque el paciente no está cuidado, porque no lo rotaron, porque no le pusieron la crema. Estas úlceras, a pesar de todos los cuidados que podamos y precauciones que podamos llegar a tener, aparecen igual. ¿Por qué? Porque es la piel que falla como órgano. Y esto se lo tenemos que comentar a la familia, ¿sí? Porque la familia se angustia muchísimo cuando aparecen estas lesiones y que evolucionan de la manera que evolucionan. Entonces, para dejarlos tranquilos hay que explicarles qué es lo que pasa con esto y hacer la diferencia con la úlcera convencional. Y las lesiones exofícticas, que son las lesiones propias de los pacientes oncológicos, la verdad que son lesiones muy difíciles de ver y por sobre todo le generan al paciente muchísimo dolor porque están totalmente modificado su esquema corporal y encima el olor hace que se aíslen y no quieran vincularse con la familia, ni con amigos, ni salir a la calle, nada. Así que de lo que nosotros hagamos depende de que ese paciente pueda volver a socializar, por ejemplo. Aunque sea sentado en su cama, pero que pueda volver a socializar. Entonces, los objetivos para lesiones exofíticas es reducir el olor, mejorar el exudado, controlar el dolor, mantener la integridad de la piel de alrededor de la herida, controlar el sangrado con topicaciones con ácido aminocaproico o ácido tranexámico, y por supuesto, como dije anteriormente, tratar de mejorar la calidad de vida. Tenemos que tener en cuenta y no olvidar que tenemos un equipo de heridas dentro de medicina domiciliaria que tiene mucha experiencia en lesiones exofíticas, así que yo cuando tengo alguna duda recurro a los chicos del equipo de heridas porque realmente dan mucha solución a muchos de los problemas que se plantean en el domicilio. Y después para el control del dolor estigmatizante, que es lo que hablábamos anteriormente, lo que se puede utilizar con muchos resultados es el metronidazol en gel al 0,75%, el metronidazol crema al 0,8%. El hospital tiene geles de preparación magistral de amplio uso, que puede ser el gel de metronidazol solo o el gel de metronidazol combinado con morfina al 1%, que esto nos ayudaría a hacer un control local tanto del olor como del dolor de las lesiones. Y el uso de carbón activado, picado, molido y colocado en saquitos de té, uno los puede intercalar en los apósitos con los que cubre a la lesión exofítica, y esto hace que absorba muchísimo el olor y da mucho, pero mucho resultado esto. La gente de la UCP Tornula está usando hace mucho y realmente es increíble cómo mejora el tema del control del olor. Acá les dejo también una revisión bibliográfica. Y los cuidados posturales. Fundamental tener en cuenta siempre el cuidado postural de los pacientes. La posición ideal, salvo que el paciente no lo tolere y el paciente tenga otra referencia, es la posición de semi-Fowler. Favorece mucho el descanso, la relajación y la respiración. En domicilio, si no contamos con cama ortopédica, podemos ayudarnos con este tipo de implementos, que también dan mucho resultado. También podemos, yo siempre les pido que tengan muchas almohadas porque, bueno, podemos, incluso al paciente sedado, con mucho cuidado, podemos cambiar los decúbitos con ayuda de múltiples almohadas para evitar dolores articulares y dificultades en la alineación del cuerpo que puedan generar dolorimiento y demás. Los cambios posturales además favorecen la gestión adecuada de las secreciones respiratorias y el dolorimiento por la postración. Así que el cuidado postural es fundamental. Y para ir finalizando,
tenemos que ser conscientes de la necesidad de información y acompañamiento que tienen las personas al entrar en el desconocido proceso de morir, de los cambios progresivos que se producen de forma natural en este proceso. Y esto hay que explicárselo, como bien lo dijo Valeria, uno tiene que explicar estos procesos, así como hay un proceso de nacer, como decía Enrique Benito, hay un proceso de nacer, también hay un proceso de movimiento, que tiene una serie de pasos y de cuestiones que vamos a mirar, como es el cambio del patrón respiratorio, el cambio de la coloración de la piel, el gasping, bueno, que no implica sufrimiento en los pacientes, y esto la familia lo tiene que saber. Entonces me parece importante poder informar, que todos podamos informar, médicos, enfermeros, sobre lo natural de este proceso que no estaría implicando sufrimiento en el paciente. Y que todo lo que le ocurre a ese paciente no requiere tratamiento ni intervenciones agresivas. ¿Sí? Que con lo que estamos haciendo es suficiente para poder controlar síntomas y poder brindar confort a su familiar en este proceso tan complejo. Y por sobre todas las cosas, que sí, a mí siempre me gusta tener en cuenta cuando me toca ir a ver a un paciente en el final de la vida, y es que llegamos en el último tiempo de la vida de esa persona y de esa familia, y que ante todo tenemos que tener respeto por esto, ¿sí? Para mí es muy, muy, muy importante entenderlo desde mi interior y también hacérselo llegar, hacérselo saber a las familias y a mi paciente, si está lúcido, cuando yo llego por primera vez a ese domicilio. Bueno, acá finalizo. Si tienen preguntas o quieren hacer comentarios, Alicia, estamos... como siempre, bueno, Valeria también, las dos, ¿no? Como siempre, excelente la exposición, todos los aportes que nos brindaron, y fundamentalmente estas cosas prácticas que necesitamos conocer y también repasar todo lo otro que tiene que ver con los miedos de la gente, no solamente, no entender que es un paciente más, no entender, tratar de entender que es el final de la vida y que eso, como decís vos, amerita un respeto enorme y una consideración especial en relación a la espiritualidad, a sus convicciones, a sus deseos, son los últimos deseos de estos pacientes. Entonces, en función de eso, armar el cuidado personalizado y que le brinde el mayor confort posible. Yo tengo, antes de dar lugar a las otras preguntas, tengo un poco una reflexión de ustedes, que hagan un poquito de memoria de cuáles fueron por lo que yo alguna vez también pasé, ¿cuáles fueron las preguntas más incómodas o más difíciles de responder que han tenido de estos pacientes o de la familia? Porque uno va preparado, como que bueno, tiene respuesta a la mayoría de las cosas, que maneja la situación, pero hay preguntas o hay planteos que nos descolocan completamente y que uno en el tener que dar una respuesta se puede equivocar o puede agravar una situación o descompensar una situación. A mí por lo menos me ha pasado de sorprenderme y decir, uy, ¿qué le contesto? Me ha pasado quizás con pacientes no oncológicos, porque como que el paciente oncológico ya un poco viene trabajando en la idea de el desenlace, pero me ha pasado mucho con los EPOC, con pacientes que están lúcidos, con pacientes que ya no tengo más que ofrecerle y que la están pasando mal con su respiración y que nada de lo que haga y de la medicación que agregue puede mejorar su condición, y me han preguntado cómo sigue esto, qué me va a pasar, y realmente me sentí abrumada en ese momento. ¿Qué preguntas descolocaron o les generaron dificultades a ustedes de algún paciente? ¿Y qué recomiendan para esas situaciones, ¿no? Donde realmente uno no tiene claro en ese momento qué responder?
Mira, a mí una vez un paciente, varios pacientes, no un paciente, muchos pacientes preguntan, quiero que me digas cómo me voy a morir. Entonces, Tremendo. yo le digo, ¿sabes que no sé? ¿Sabes que no sé? Yo en lo que te puedo ayudar es en acompañarte en este proceso que tenés y decirte que todo aquello que a vos te moleste o te genera algún dolor o falta de diario, lo que sea, que nosotros lo vamos a tratar. Pero yo no sé cómo vos te vas a morir. Yo lo que puedo hacer es acompañarte en este proceso. Pero no te puedo porque eso solamente... Cada ser humano es único y hay tantas muertes como seres humanos existen. Con ese paciente estuvimos hablando de ese tema por lo menos en 3 visitas. Pero mi primera respuesta fue decirle que no sabía. Después, entre los dos pudimos ir desenmarañando y desentrañando temores y miedos, y porque papá murió de cáncer de pulmón ahogado y yo no me quiero morir así. O sea, empiezan a aparecer todas estas, la experiencia previa del paciente con la muerte, ¿no? Sí, sí, Bien. tal cual. Esto de la experiencia ajena también aparece mucho, ¿no? Sí, Porque vi morir a mi papá de lo es, mismo, o porque vi a mi vecino, y exacto. realmente uno se siente abrumado cuando no tiene que contestar. Creo que lo mejor que uno puede expresar es que no lo sabe. Y Y lo que yo no hago engañar o tratar de sacar no, una obvio. respuesta. Lo que yo hago mucho, y siempre lo digo cuando charlamos entre nosotros, médicos y enfermeros, es acompañarnos entre nosotros también, Claro, yo lo que ¿viste? en esas Porque eso hace que situaciones, sea todo más fácil. O sea, si yo tengo, no sé, yo trabajo con Romina, trabajo con Virginia en este momento, y bueno, cuando surgen situaciones, nosotros hablamos entre nosotros y decimos, sí, porque estamos preocupados por esto, porque no sé qué va a pasar con tal o cual cosa. Bueno, eso nos ayuda a nosotras a tomar decisiones y a estar acompañadas entre nosotras y ver cómo lo vamos a resolver. O sea, trabajar en equipo es no solamente tomar decisiones farmacológicas y todas esas cuestiones, también acompañar nuestra emocionalidad ante todas estas cosas. Perdón, sabés acá que en los comentarios del chat se repite mucho varios colegas del tema del tiempo, ¿no? ¿Cuánto le queda o cuánto me queda? ¿Cuánto tiempo va a ser? Tengo que organizar ciertas cosas en el fin de la vida. O sea, el tema del tiempo es algo Sí, reiterativo y es una pregunta que es difícil muchas veces manejar para los médicos que no tienen mucha experiencia en esto. Entonces sería claro. bueno algún comentario sobre el tema temporal. Sí, lo que pasa de los tiempos es algo que nunca sabemos y es un poco esto que contaba Alicia, ¿no? De poder decirle a veces a esta familia que hay cosas que no las sabemos, como es el tema del tiempo, cada paciente es diferente. Sí sabemos que cuando ya hay pérdida de vía oral, tenemos un plazo mucho más cortito, ¿sí? Que tiene que ver con un 7 a 10 días en promedio, y algunos pueden, porque a veces uno dice, no, son 2 semanas, y el paciente se estiró y llega a las 3 semanas, digamos, uno queda como pegado en un comentario. Estas familias de cada respuesta se agarran, y también hay que entender que hay una necesidad de una esperanza y de que alguien me diga que las cosas no van a ser tan malas como las estoy viendo venir. Entonces, a veces trabajar con ellos, que bueno, que esto es un proceso que está avanzado, que el tiempo específico no lo tenemos, pero que no queda mucho tiempo, y a veces ellos mismos se empiezan a plantear, bueno, pero va a venir un familiar que está en España, por ejemplo, ahora en el mes de octubre, y octubre me parece muy generoso para la situación en la que estamos, ¿no? O sea, poder ir hablando, y generalmente de esas charlas surge un poco los miedos, ¿no? O qué es lo que nos queda a resolver, o qué es lo que pacientes jóvenes que tienen hijos pequeños tienen que legar, digamos, ¿no? Poder dejar el legado del cuidado de hijos.
o responsabilidades que parece que no, pero que los atan todavía a la vida y no les permiten un poco, digamos, caminar en ese proceso de morir. Hay como muchas, de esa pregunta de los tiempos van surgiendo un montón de dudas y de miedos que se pueden ir trabajando. Y otras Valeria, veces uno tiene nada más que un silencio, ¿no? Yo tengo una paciente con una esclerosis lateral amiotrófica de 51 años, lúcida, muy lúcida, que decidió adecuarse y no hacerse traqueostomía, con lo cual tiene un BNI que ni siquiera quiere oxígeno suplementario. Y me pasó esta semana que está requiriendo BNI hace 5 días, y lo único que fue es llegar y que ella se largara a llorar entendiendo el avance de su enfermedad. Y ahí yo no tengo mucho para decir porque tengo noción que no estoy pudiendo hacer nada para frenar esa enfermedad. Y a veces es acompañarlos en esa situación, ¿no? Trabajar, de ahí surgió que su mamá y su hermana les exigen como cosas que ella no puede hacer y que esto la frustra, digamos, ¿no? Como que uno empieza a trabajar otras cosas en ese planteo que por ahí aparece en lo que es tiempo, pero cuando yo puedo investigar un poco más por qué me están preguntando el tiempo, empiezan a surgir otras dudas en las que sí puedo dar respuesta. una cosita que quería comentar que un poco surgió por lo que dijo Alicia, que alguna vez me han preguntado esto, ¿no? De cómo me va a morir, o qué me va a pasar, o qué cosas van. Y yo realmente, como bien dice Alicia, no sabía, no podía decirle cómo. Y se me ocurrió decirle, ¿qué cosas no te gustarían que pasen? ¿Qué cosas te atemorizan? ¿Cuáles son las cosas que te asustan o las fantasías que vos tenés? Y eso permitió que abriera a fantasías que realmente no iban a ocurrir nunca, o sea, más allá de la incertidumbre. Había cosas que no iban a ocurrir. Y el poder decirle, no, no, olvídate, eso no va a ocurrir nunca. O si algo había chances de que ocurriera, decirle, esto lo vamos a controlar, eso no va a ocurrir tampoco porque para eso estamos acá, evitando que esto ocurra. Entonces, eso dio mucho alivio a estos pacientes. Y otra cosa, que recién hablábamos de los tiempos, yo recuerdo a 2 hijos bastante jóvenes de una mujer con un cáncer de páncreas, que en realidad en ese momento, si bien obviamente estamos hablando de una enfermedad de muy mal pronóstico y con una con inminente, digamos, desenlace, tampoco podíamos establecer los tiempos. Y a mí me sirvió también aclararles que, ojo, que en estas patologías, más allá de la evolución de la patología en sí, hay un altísimo riesgo de complicaciones que pueden precipitar el fallecimiento. Claro. Porque eso, a veces, cuando uno lo analiza exclusivamente por el estadio de una patología y por ahí no es tan inminente, uno puede decir, bueno, es un cáncer de pulmón, pero en realidad, pongamos, no sé, un mes, por decir, y de repente termina siendo un TEP 2 días después y uno quedó como que no me dio tiempo a decirle cosas. O sea, me parece que cuando uno ya está en esta situación, tiene que abrir el abanico diciéndole, mire, por la patología en sí no podemos establecer tiempo, bueno, después uno arrimará más o menos de acuerdo a la estadificación o a esto que decís vos, ¿no, Valeria? De que ya no come o que ya está en un status performance 4, pero no olvidarnos mencionar que estas patologías están asociadas a un altísimo riesgo de complicación que puede ser la causa del desenlace y no darnos tiempo. Entonces, y pasó con esta paciente y me agradeció, tengo todavía guardada esa carta de agradecimiento, porque me pareció tan emotiva, con un agradecimiento, es decir, menos mal doctora que me mencionó esto porque yo pude hacer venir a mi hermana de Mar del Plata, Claro. me pude despedir de mi mamá porque hizo una sepsis por una colangitis, al poco tiempo hizo una bacteriemia y falleció. Así que eso también lo quería mencionar porque me pareció importante el hablar de las posibles complicaciones, no en sí de la patología, nada más. Yo quería No hacer un sé, comentario breve que, bueno, lo mencionó la doctora Colombo en su parte sobre la importancia de la planificación y la anticipación. Nosotros llamamos planificación anticipada de cuidados. En general se le dice a los pacientes que ya tienen un cuadro crónico avanzado, típicamente en nuestro medio los dementes avanzados, el paciente típico postrado que ya no habla, etcétera, y es irreversible su condición.
Y algo que en mi experiencia como clínico disminuye mucho la ansiedad es no sumarle a la ansiedad lógica de enfrentar el fin de vida cuando llega, toda la ansiedad de la falta de toma de decisiones anticipadas sobre los tratamientos que se van a hacer o no se van a hacer, porque eso es un factor adicional de ansiedad. En este caso, típicamente son los familiares los que interactúan con nosotros porque se usa muy poco las directivas anticipadas Manu, ¿podés formales en la cerrar? Argentina y nosotros terminamos teniendo que acordar la planificación anticipada con los familiares y tenemos nosotros un procedimiento en la sección con una plantilla específica y nosotros por lo menos poder, aunque sea acordar lo que nosotros llamamos el nivel 1 de planificación, que es que no se va a intubar la persona, no se la va a dializar, no se la va a ingresar a terapia intensiva, no se le va a realizar tratamientos invasivos, aunque sea que podamos, digamos, acordar eso, ¿no? Y no podemos acordar todo el nivel 2, que es tampoco sacarle sangre, etcétera, que tal vez sería lo ideal, ya es un factor menos de ansiedad y de angustia para el entorno, porque ya queda claro esto. Si además le sumamos una posibilidad de poder planificar la preferencia del entorno en cuanto al lugar de fallecimiento, aunque después no se pueda cumplir en el 100% de los casos, es otro factor menos de ansiedad, porque ya el entorno sabe que o va a trasladar al paciente en forma semi-programada, entre comillas, cuando ingrese a fin de vida, o no lo va a trasladar, o se va a trabajar en el objetivo de no trasladarlo. Porque si no, nosotros como clínicos que estamos viendo tal vez hace un año al paciente o hace 6 meses, sumamos un factor más de conflicto y ansiedad a los últimos días de vida. ¿Ah? Y después, para terminar, por mi parte, ahí se mencionó los pacientes con ELA, que cada vez son más los que se Más, manejan en domicilio. Tal vez no sé si hay más ELA que antes, pero sí hay más ELA en domicilio. Y muchos pacientes incluso ya los tenemos ventilados. Yo tuve una experiencia buena dentro de la situación de un paciente que, si bien no hay una ley de ayuda para morir o eutanasia todavía en la Argentina, está la posibilidad de la cesación del soporte vital. Entonces, como una colega consultó por un paciente con ELA que dice que ya no quiere seguir viviendo, si el paciente tiene soporte vital a través de un respirador, como me tocó en este caso, uno puede organizar la cesación del soporte vital, incluso en forma domiciliaria. Es un proceso complejo que requiere la participación de enfermería, de cuidados paliativos, del médico a cargo y del comité de bioética, pero yo lo pude manejar de esa manera y el paciente finalmente, que estuvo lúcido hasta el final, lo pudimos internar en forma programada y desconectar del soporte vital acá en el ámbito hospitalario, porque él decidió finalmente hacerlo en el ámbito hospitalario y fue una experiencia dentro de todo satisfactoria. Entonces, eso sí existe y esa posibilidad siempre busquen asesoramiento y apoyo si se plantea. Y hay una pregunta sobre el apoyo psicoterapéutico para los pacientes en cuidados paliativos, ¿sí? Que es importante, me parece, que tal vez la doctora Colomo podría contestar sobre esa disponibilidad de apoyo. Sí, eso es algo que también estamos tratando de definir ahora en el trabajo de la unidad de fin de vida, si podemos desde paliativos, que está la psicóloga que trabaja con estos pacientes, si podemos lograr hacer algún tipo de intervención en estas familias en este último tramo. Pero es algo que todavía estamos tratando de armar un dispositivo para poder implementar. Otra cosa que me parece interesante es cuando uno habla de adecuación y uno empieza digamos, uno con el criterio médico, definir qué es lo que le voy a ofrecer a este paciente y qué va a ser proporcionado como intervención. Cuando uno trabaja en lugar de preferencia, también poder abrir con la familia que yo diga que prefiero quedarme en el domicilio, no me cierra la puerta al hospital. Que yo puedo hacer este intento de manejo domiciliario y que si veo que esta situación me sobrepasa, y esto no habla de que seamos mejores o peores como familiares, como cuidadores, etcétera, sino que cada uno tiene una historia de vida que lo habilita a enfrentar determinadas situaciones o experiencias previas que son muy importantes, esto que decía Alicia de los recuerdos dolorosos, de haber transitado fallecimientos que hayan sido un poco traumáticos previo o algo,
que siempre la puerta del hospital está abierta, que uno maneja a ese paciente en domicilio hasta que es posible, y cuando vemos que ese paciente no va a tener buen control en domicilio porque no se pueden cumplir las indicaciones o porque no la está pasando bien la familia, podemos programar una derivación y que pueda finalizar los cuidados adentro del hospital. Digo esto porque a veces las familias piensan que si elijo domicilio ya no entro al hospital, y no es así, como también piensan a veces que si elijo hospital, apenas hay una intercurrencia, me mandan al hospital, y tampoco es así, porque mucho manejamos en el domicilio, y cuando la situación se pone más compleja hay un momento en el que sí vemos que está entrando ya en fin de vida, y ahí lo derivamos, ¿no? Como en el manejo final. Alicia levantó la mano. Sí, lo que quería decinos. comentar es que muchas veces también se da que desde un comienzo la familia dice, cuando entre en fin de vida queremos que se interne, nosotros no estamos en condiciones de mantener a nuestro familiar en casa. Cuando empezamos a intervenir, que empezamos a educar, que se arma una buena red de cuidado, que se establece un vínculo de confianza con la familia, el médico, la enfermera, empiezan como a familiarizarse con toda la cuestión del cuidado y demás. Cuando llega el momento en que el paciente ingresa en el final de la vida, la familia dice, ¿tenemos la posibilidad de que se quede en casa? O sea, pueden, nos ha pasado pero muchísimo, y termina falleciendo en el domicilio ese paciente. Una familia que había dicho del principio, no, nosotros acá en casa, cuando empiece a ponerse mal, no lo vamos a poder sostener. Pero bueno, el hecho de poder armar un buen plan de cuidados, y que ellos ven que el médico y el enfermero trabajan en equipo, que saben que cuentan con los dos, que saben que estamos, que es increíble, pero Es que me ha yo pasado 1000 veces. creo, Alicia, creo, y todos creo que lo que define, digamos, la limitación mayor es el miedo, claramente. Cuando uno Totalmente. puede desentrañar esos miedos, salvo una situación de realmente de fragilidad, de superación Sí, por de supuesto. alguien en particular, yo creo que el 80% es temores a lo desconocido, y a medida que uno le va dando herramientas y va desenmarañando esto, me parece que al contrario, se torna, bueno, les habrá dicho muchas veces muchas familias que fueron los momentos más felices de su vida. Me ha Tal cual. pasado. Lo Decir, vivimos con tanta paz. a partir de esto, Sí, mi familia me vino a ver, me siento acompañada, nunca me demostraron tanto cariño. A mí me han pasado, me han dicho, aunque no lo crea, estos fueron los momentos más felices de mi vida, porque generó toda una, digamos, esta afluencia de familiares, de demostración de cuidado, de amor, que realmente es conmovedor. Así que me parece que el rol más importante o el desafío más importante que nosotros tenemos es poder facilitar la apertura al diálogo, a la expresión, a estas fantasías que carga cada uno con la muerte, que obviamente no es gratuita, que obviamente que tiene asidero, pero que uno puede colaborar tanto en hacer que la mitad de esos miedos desaparezcan. Así que bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta o un comentario, algún aporte. Noelia, que está de socio sanitario, si quiere decir algo, o alguno de los médicos. Hola, y si no, Silvana, ¿cómo están? Bueno, a ¿cómo todos, estás? hola, ¿no? Dejé ahí en los mensajes una respuesta a tu consulta. Como Sí, muchos saben, yo la leí, por aparte, eso te quise dar la sí, palabra, sí. aparte de trabajadora social, yo trabajé como enfermera. De hecho, me recibí de enfermera en el hospital, pero hace muchos años, ya era otra vida. Ujú. Y trabajé en oncología, no me pasó en domicilio, pero sí en internación, que un niño me preguntó si la muerte dolía. En ese momento, aparte me habían mandado a pediatría cuando yo no tenía experiencia en pediatría, o sea, caí justo, y yo me quedé como perpleja ante semejante pregunta. Lo único que pude decirle, como dijo Alicia, fue
que no sabía, pero que íbamos a estar todos acompañándolo tanto a él como a sus padres, y que ante cualquier síntoma que él tuviese, que le molestara, que lo incomodara, iba a haber todo un equipo al lado de él. Obviamente yo salí de la habitación y me quebré, porque era muy chica, recuerdo que era muy chica, estaba embarazada de mi segundo hijo, y yo no estaba capacitada en pediatría, pero fue una experiencia que a mí me dijo internamente que yo quería seguir paliativos. Y es el día de hoy que apuesto a esto. Esta experiencia que me quebró en ese momento me reafirmó el lugar de trabajo en donde me siento más útil y más feliz. Qué interesante. Totalmente, totalmente. Bueno, me parece que fue un encuentro muy productivo, de mucho intercambio, y nos llevamos muchísimas herramientas para ir mejorando en este proceso que es tan especial y tan diferente a todo lo que hacemos, me parece. Es cuando en el 2021 armamos la línea del tiempo, obviamente esta es la última clase, ¿no? Cómo desde que el paciente ingresa a un cuidado domiciliario, todo por dónde va atravesando, qué vamos haciendo, cómo lo estratificamos, cómo hacemos los planes de acción, y finalmente que es el último paso, que es tan difícil para ellos y para nosotros también. Así que me parece que tenemos que seguir trabajando, y todo lo que sea actualización la vamos a volver a convocar a Alicia y a Valeria para que nos mantengan actualizadas. Bueno, nos encontramos el mes próximo. La doctora Cenillosa va a ser la disertante del próximo encuentro, así que no falten, y vamos a subir, si no se subió la del mes pasado es porque yo no estuve, pero ahora me pongo al día y vamos a subir la clase anterior y de esta semana. Así que bueno, muchas gracias por estar y nos vemos en septiembre. Gracias. Nos vemos. Hasta